Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Política y Poder. En esta ocasión tenemos a un gran profesional, me refiero al ingeniero Adhemar Sierra Alta, quien participará en el programa para hablar sobre qué objetivos debe perseguir el país, sobre todo ahora que creo todos sentimos y percibimos que estamos en un país que ha perdido un tanto el rumbo, y es por eso que Adhemar Sierra Alta es un ingeniero químico de formación, graduado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en la Universidad del Pacífico, en la Universidad de Miami, en tema de salud y gerencia de salud básicamente pública. Él ha sido directivo en varias instituciones, en las que destaca pues haber sido directivo en la nacionalización de Petroperú, en Petromar. Ha trabajado para el sector petrolero, para el sector hidrocarburos y para Telefónica por muchos años. Y desde los Estados Unidos, en esta ocasión nos acompaña para hablar un poco sobre un tema que él y un grupo de profesionales hace tiempo vienen promoviendo, que es los 14 objetivos para el buen gobierno del país, del Perú en este caso. Pero bienvenido, Adhemar. Muchas gracias por aceptar la invitación a hablar en el programa. Muy buenos días, Norma. Muchas gracias por la invitación y estoy a tus órdenes. Además, antes de empezar, yo quisiera que con el tema que nos convoca, un breve comentario sobre el amague de Israel a Irán el día de ayer. Creo que ha sido interesante. Tú como miembro, también hay que decirlo, del Partido Republicano Norteamericano y como conocedor de la política internacional, nos podrás quizás comentar brevemente cuál es tu percepción respecto a este amague o a este ataque que muchos han dicho, pues, es un ataque muy insignificante en comparación con el ataque que Irán hizo el sábado último. ¿Cómo se vive Hay en que Estados Unidos? interpretar. Gracias por la pregunta, Norman. Hay que interpretar qué se pretende con este ataque. No se pretende hacer un ataque masivo para iniciar una guerra, una conflagración mundial. No. Se pretende decir, nosotros no somos tontos, nosotros tenemos la posibilidad de ir más allá. Fíjense, no tenemos miedo y no somos tontos, somos en el interior orgullosos, dicen los judíos, y va, una muestra pequeña de lo que podemos hacer si queremos mucho más grande. Eso es para mí lo que ha determinado este ataque. Perfecto, bueno, entonces digamos que no estamos todavía a riesgo de una tercera guerra mundial, como muchos temen, así que esta respuesta más bien relieva el espíritu de no querer aumentar las cosas, sino quizás lavarse la cara el gobierno israelí y decir, mira, también Gracias. respondo, y así que tranquilo nomás porque las cosas pueden escalar rápidamente. Bueno, esperemos que así sea, ¿no? Esperemos que sea. A lo que nos convoca, Adhemar, tú desde hace tiempo vienes promoviendo una 14 objetivos para el buen gobierno del Perú. Evidentemente no se puede hablar de todos acá, pero coméntanos, ¿qué es Todos Unidos y qué busca? Todos Unidos viene a ser Tú por el Perú, es un grupo de gente interesada en dar soluciones a los problemas que tenemos en nuestro país para que la democracia funcione y para que se logre el desarrollo esperado. Tiene los colores patrios y los colores de la esperanza, ¿no? Y que se enfoca en el trabajo en la familia, en el trabajo al barrio, a tu país, a tu futuro y, lógicamente, al progreso del país. Por eso se llama Tú por el Perú. Y reunimos gente de muchas tendencias políticas y con mucho cariño se trabajó esto aproximadamente desde el año 2019, antes de que se hiciesen las elecciones que llevaron a Castillo en el poder. En esa época compartimos nuestras ideas con algunos partidos políticos, pero les entró por una oreja y les salió por la otra, porque cada uno tenía su ideología y no escucharon ni quieren escuchar. Hoy en día Además, tenemos cerca de 30. perdóname, sí, estos objetivos que bien lo has diseñado ustedes no son un partido político, sino que son un grupo de profesionales y peruanos Así es, que así es. quieren aportar a cualquier partido político que le interese, ¿correcto? Es correcto, es correcto. Nosotros no pretendemos
seguir esa cadena de corrupción, esa cadena de ambición que se ha dado en los últimos años en el Perú. Queremos contribuir y se pone eso a disposición de todo gobernante que desee hacer algo por el Perú, sin ningún Perfecto. problema. Hablemos sobre algunos, te comprometo a hablar de todos, pero hablemos de los cuatro primeros, por lo menos, si hoy nos da el tiempo. El objetivo número uno es lograr una seguridad universal o integral y una jubilación nacional. ¿Cómo puede lograrse eso? El objetivo me parece muy loable, pero ¿cuál es el mecanismo para lograr seguridad integral de salud universal y jubilación nacional justa o digna como es lo que se plantea? Bien, perfecto. Yo pertenezco a la Academia Peruana de Salud, soy uno de los pocos no médicos, pero sí desde el punto de vista científico que pertenezco a esta academia, y allí se discutió desde hace muchos años lo que se hacía en algunos países desarrollados en Europa, ¿no? En países nórdicos, en Francia y en otros, ¿no? Con sus variantes, pero la idea es la siguiente. Desde que nace el individuo, se tiene y se debe de tener derecho a un servicio integral de salud y a una jubilación cuando le llegue el momento a esa persona. Y se le da entonces una identificación con su número correspondiente y cualquier gasto que se haga, que quiera la madre comprarle pañales, que quiera comprarle leche en polvo, que se le atienda en la farmacia o comprar X juguetes, tiene una posibilidad de contribuir en un porcentaje en base a un estudio actuarial que se hace en esos países para determinar qué porcentaje de esa boleta o factura de compra corresponde a la salud integral y qué porcentaje a la jubilación cuando llegue la hora de jubilarse. Entonces se va acumulando en base a ese estudio actuarial que determina presupuestos integrales en el país de los gastos en la salud pública y los gastos en jubilación. De esta manera se pretende de que haya una atención en salud pública muy buena, muy eficaz, ¿no? Porque va a haber mucho más dinero, mucho más presupuesto, y luego la jubilación que elimine esa bronca que existe en el Sistema Nacional de Pensiones con las AFP y le facilite entonces a la persona tener la seguridad que en su país, fruto de su esfuerzo y de su trabajo, y ojo que no solamente de trabajo, porque puede que la persona no esté trabajando, pero está consumiendo. Un ama de casa, por ejemplo, que se casa y no trabaja, compra con esa tarjeta de identidad y está contribuyendo a ese seguro integral. Entonces, de Te esta lanzo manera... la pregunta, te lanzo un poquito haciendo abogado del diablo. Todo derecho tiene un costo, decía mi ley, no porque lo defienda, pero me parece muy cierto, ¿no? Todo derecho tiene un costo. ¿Cómo se puede financiar eso? Por eso El- el- estaba diciendo, los estudios actuariales significan unos estudios económicos, sociales que se hacen en base a un censo, en base a un presupuesto del servicio de salud y del servicio de asistencia al jubilado. Entonces se hacen los cálculos matemáticos para que se pueda determinar el porcentaje que se va a descontar de esa acción de compra y eso es como un depósito que va a ese fondo presupuestal para manejar salud integral y jubilación nacional. Entonces, Correcto. No eso están se... pensando en el IGB, ¿no? ¿Ah? No están pensando en un porcentaje del IGB, es en un porcentaje de cada No, compra. no. De cada compra, vamos a decir que son 100 soles y se ha determinado que son 3% para la jubilación y 3% para el seguro. 6%, o sea, 6 soles pasan a ese fondo. Ese fondo va Correcto. directamente a ser administrado por el Ministerio de Salud y el Sistema Nacional de Jubilación. El tema de salud, brevemente, sabemos que en el Perú el sistema integral de salud ahora cubre a la gente que se atiende en espacios públicos es cerca del 80%, ¿no? O más incluso. Es poco el número de clínicas privadas que en porcentaje por lo menos atiende el tema de la salud en el Perú, ¿no? ¿Cuánto falta, no? Tenemos también, creo, un sistema de salud muy desarticulado, ¿no? Tenemos, por un lado, tenemos a los GORES que manejan el tema de los hospitales y las redes de salud dentro de las regiones.
Tenemos en Lima al Ministerio de Salud, que efectivamente tiene algunos hospitales bajo su cargo y su dirección, y que es el ente rector, además, evidentemente. Pero por otro lado tenemos el tema del Hospital Policial Militar y otros, ¿no? Salud, que va por su lado y que es para los asegurados. ¿Hay necesidad de articular en un solo sistema o lo que están planteando es básicamente para el sector del Ejecutivo, dicho sea para lo que es el Ministerio de Salud del MINSA y los gobiernos regionales y locales? Bueno, hay dos cosas aquí importantes. Esto no se puede hacer de inmediato y que entren todos los hospitales que han mencionado. Tiene que ser paulatinamente porque no es tan sencilla la solución desde el punto de vista del manejo gerencial, del manejo de la asistencia. Y el otro aspecto que sí creo que es muy importante es que por muchas décadas en el Perú el sistema de salud es un sistema, cuando se presenta la enfermedad, se atiende al paciente, o sea, es asistencial. Nosotros, dentro de los objetivos, lo vamos a hablar más adelante, proponemos que se haga un servicio de asistencia social de prevención. Cuando se trabaja en prevención, los costos operativos de un hospital descienden, porque va a haber menor número de gente que se enferme, porque está orientada en servicios de salud pública en forma preventiva. Que esa prevención nosotros la hemos trabajado en muchas empresas, entre ellas la International Petroleum Company y otras empresas, ¿no? La prevención de la madre gestante, la prevención del niño pequeño, la prevención de los jóvenes, de los adultos mayores. Si tú haces prevención, reduces la hospitalización y la atención cuando se presenta la enfermedad. Fíjense, eso es muy importante. Se hizo mucho énfasis entre los años 30, 40 y 50 en el Perú, pero después incluso se retiró de las facultades de medicina este curso de asistencia social y tiene su objetivo real. Los médicos ganan por consulta que hacen. Esto de acá es un programa que no necesita necesariamente del médico, sino del asistente social, de un encuestador, de un psicólogo, de un nutricionista, etcétera. Entonces ya el negocio asistencial baja. Entonces, esa es la razón. Yo he conversado con decanos de medicina y esa es la razón. Entonces, queremos modificar eso y este seguro integral de salud con jubilación nacional que integra Sistema Nacional y AFP va a solucionar ese problema. Objetivo número 2 para ustedes es educación competitiva global. Estamos muy mal en el tema educativo. ¿Cómo estamos comparado con países desarrollados? ¿Y por qué es que a lo mejor al plantearlo nomás este objetivo, me queda claro que para ustedes el nivel educativo en el Perú, en los 3 niveles, es muy deficiente, por decirlo menos? ¿Cómo solucionar este tema y qué se lograría y cuáles serían los pasos para lograr una educación competitiva de carácter global? Ya, ahí hay que hacer un análisis previo de por qué el sistema educativo ha caído en desgracia. Primero, la pregunta que yo siempre hacía, cuando uno termina su secundaria y quiere escoger una profesión, los más capaces, salvo que haya una vocación innata, los más capaces, los estudiantes de los primeros puestos de la secundaria, tocaban las puertas para estudiar medicina, ingeniería, biología, o sea, carreras donde hay una exigencia profesional muy grande y una preparación muy grande. Los que quedaban abajo decían, ¿y ahora qué hago? Fíjense que se deciden por ser maestros. Pero eso a partir de ¿cuándo? Eso es a partir, creo que fue del año 62, porque hasta antes de eso, maestros. Yo he tenido maestros a Luis Bedoya Reyes, a Pons Muso, es decir, los tops profesionales eran mis profesores. O sea, para ser maestro simplemente era alguien que estaba trabajando en forma eficaz, con calidad en su profesión y era de lo mejor para transmitir ese conocimiento. Este concepto todavía se usa en Alemania. Yo conversé
con un profesor alemán que había venido a visitar Senati y me dijo, no, allá no, las facultades de educación, eso no. Aquel que quiere enseñar siendo profesional pasa por un curso muy corto, puede ser 6 meses, un año, etcétera, para darle lineamientos Pedagogía. de cómo hacer el sílabus, de cómo prepararse, ¿no? Claro. Todas esas cosas, pero lo que queremos recoger es la experiencia de lo que hace. Si alguien va a enseñar topografía, tiene que haber hecho topografía. Si alguien va a enseñar leyes, tiene que haber discutido las leyes. Si alguien va a enseñar relaciones con sindicatos, tiene que haber participado en reuniones laborales con sindicatos y en negociaciones laborales. Es decir, si tú quieres enseñar a montar bicicleta, tienes que montar bicicleta. Si quieres enseñar a nadar, tienes que Perfecto. nadar. Y eso es Perfecto. lo real. Los profesores no han sido los más adecuados. Yo he tenido compañeros en San Marcos que cuando se iniciaba esto del profesorado de las facultades de educación y de las normales, yo soy ingeniero químico, entonces ellos iban a ser profesores en química, en ciencias. Nunca aprobaban los exámenes que nosotros dábamos. O sea, nosotros sí aprobábamos, pero ellos no aprobaban. Y los profesores, como estaban politizados, simplemente les ponían 11, ya, para salvar el El pellejo. agua caliente. No, Perfecto. es un poquito lo que está ocurriendo ahora, que quieren recibir a 14,000 profesores que no han aprobado para meterlos, y lo quiere hacer el Congreso, meterlos de profesores en el sistema educativo nacional. Entonces, por eso, este nuevo sistema educativo nacional tiene que ser con profesionales de vocación para la enseñanza, pero no necesariamente de las normales y facultades de educación, sino de aquellos que les guste enseñar. Yo he sido profesor, entonces lo puedo decir que tenía lógicamente que saber lo que yo estaba enseñando, no solamente en los colegios, sino en la universidad también. Yo Correcto. enseñaba en la universidad y había hecho eso. Yo, por eso es que no necesitaba muchas veces de ir a tanto título y tanto grado, sino yo había trabajado en las áreas de química, en las áreas de ingeniería, en las áreas de liderazgo, en las áreas de contratación de personal, negociación con sindicatos, etcétera. Y podía enseñarlo porque lo había hecho. Tenemos que volver a ese sistema, pero con Bien. calidad, es decir, no aprobar por aprobar para cubrir vacantes. No, señor. Si no se logran cubrir vacantes, como era en la época que yo ingresé al Pacífico, por ejemplo, tenías que tener un número, no me acuerdo si era 14 o 16 la nota que tenías que sacar en el examen de ingreso para estar en la maestría. No, pues íbamos a recoger a todo el mundo por ganar dinero, hacer plata como cancha, como se dice ahora. No. El asunto Muy es bien. tener calidad. Y calidad no solamente en la persona que enseña, sino calidad en los programas, donde se revise totalmente lo que se enseña desde la etapa escolar, la etapa de técnica y en la universidad. Ese es un cambio total que tenemos que hacer porque tenemos que recuperar el respeto que se tenía hace 60 años con la UNI, con San Marcos, con la Católica. Hoy día eso ha descendido internacionalmente. Continuamos con otro objetivo, además, el tiempo es criminal, se nos está Sí, ganando, sí, pero sí, sí. vamos con el objetivo 3 y creo que ahí a lo mejor quedamos para seguir hablando más adelante con los demás, pero este objetivo me parece muy relevante porque estamos viviendo una ola de delincuencia muy fuerte y Así es. no solo en el Perú, evidentemente, también en otros países en Latinoamérica. Vimos lo que pasó en Ecuador recientemente y la crisis por la que está pasando actualmente el gobierno de Noboa, y ni qué decir Colombia, Chile. Y es por eso que ustedes en el objetivo número 3 han puesto como buscar un país más seguro y hacer una reforma carcelaria y una serie de cosas. ¿Cómo lograr que el Perú sea más seguro visto esta seguridad desde la parte de la criminalidad? ¿Qué medidas se Bien, pueden tomar? hay varias medidas. Eh, ¿Y por qué lo hemos trabajado con mucho detalle? Porque yo he tenido la suerte de conocer casi todas las prisiones importantes del país. Conocí el Panóptico, conocí el Sexto, conocí el que estaba en la selva, ¿no? Ujú. Y, he conocido el Lurigancho, ¿ah? El El, el del- CETIC.
En la selva mismo había uno. Entonces, he estado dentro de esos penales, he dado charlas a los presos, he recogido la opinión de ellos y puede uno quedarse sorprendido. Por ejemplo, en Lurigancho debe existir hasta ahora, hay un denominado Jirón de la Unión. Es un pasadizo enorme donde los presos venden, como en el Jirón de la Unión, como ambulantes, ¿no? Pero tienen que tener los permisos de los capos. Y aquí viene lo curioso. Los capos, ellos no venden nada de eso. Ellos tienen su celda y en su celda tienen televisor, tienen computadoras, tienen teléfono, ¿no? Y llegan las mujeres que quieren a la hora que quieren. Es decir, ellos dominan totalmente las cárceles. Esto no existía alrededor de los años 50, 60. Yo me acuerdo las primeras veces que visitaba las cárceles, incluso habían programas de readaptación social con los presos. Hoy en día eso ha desaparecido. El preso incluso no tiene ni asistencia médica, porque me pedían a mí que querían que se mejorase la asistencia médica y que se diese, porque algunos no sabían ni leer. Entonces, para aprender a leer, se ha distorsionado el objetivo de la readaptación del preso. Pero ahí no está todo. Los que dirigían las cárceles antes o los que estaban manejando esas cárceles no era la Guardia Civil, era la Guardia Republicana, que no solamente tenían esa misión, sino custodiar las fronteras. Y cuando hablo custodiar las fronteras, nace el problema muy serio cuando en el gobierno de PPK se abre el ingreso de venezolanos en millones, no hablo en miles, en millones han entrado al Perú, sin hacer ningún estudio de antecedentes, absolutamente les dieron carta libre. Entonces, esto nos llevó a pensar de que hay que modificar, primero, la reforma carcelaria, pero sabemos nosotros que carecemos todavía de prisiones en cantidad suficiente para la gran cantidad de criminalidad que existe en el Perú. Pero para desanimar al delincuente a delinquir, precisamente hay que arrancar por una reforma estableciendo penas más severas para los delincuentes primarios. Es decir, no como han hecho ahora, que si le dan pena de 5 años, lo pueden pasar en su casa, ¿no? Prisión domiciliaria. No, señor. Aquí aquel que roba un celular, aquel que le roba 100 soles a una señora que fue a hacer compras al mercado, primero activando las comisarías, las cárceles, las prisiones que estaban en las comisarías, que ahora están visitadas por cucarachas y ratones, porque no se usan, ¿no? Que se usaban antes, utilizarlas esas para que entren de frente y con juicios prácticamente sumarios se les den penas altas, 5, 10 años, 20 años. Van a ver ustedes cómo eso rebaja inmediatamente el deseo de delinquir, porque hoy día roban un celular, bueno, salen, roban 100 soles, salen. Es decir, no hay sanción alguna. Por otro lado, el control dentro de esas prisiones que regrese a lo que nosotros queremos activar con la Guardia Nacional Territorial y Penitenciaria para que se saque a la Guardia Civil de ese manejo y la Guardia Civil como Policía Nacional del Perú sea reentrenada, reorganizada para cumplir sus reales funciones, que ha asumido también las funciones que tenía antes la PIP. Tenemos que volver nosotros a tener un servicio de inteligencia y de investigación peruano que pueda dar la parte preventiva a la delincuencia para desactivar las cosas antes que ocurran. Por ejemplo, se habla de las bandas estas que han venido venezolanos, el Tren de Aragua y otros. ¿Acaso no se sabía de que cobraban cupos? ¿No veíamos asesinatos que han ocurrido por el Callao, que han ocurrido por el San Miguel y otros lugares de estas bandas que piden cupos a los de la construcción, a los choferes, a los ambulantes? ¿Y por qué se ha dejado? Y se ha dejado que sigan. Y manejado Ingeniero, desde las prisiones, ¿no? Manejado desde las prisiones. Hay que reorganizar, entrenar a la policía, tener centros de seguridad ciudadana en lugar de comisarías, con prisiones para ponerlos allí mientras se hace el juicio. Y la Guardia Nacional Territorial y Penitenciaria y penas severas para el delincuente primario y la reforma carcelaria total, donde se les haga trabajar a los presos. Y si no hay trabajo,
cavan zanjas, sacan piedras en el día, al día siguiente las colocan, pero que les cueste y sepan que no van a ir a gironear como el Girón de la Unión o a ver televisión como los que tienen plata. No, no señor, allí se va a Ingeniero, trabajar. muy bien. Hay un punto que me parece importante tocarlo porque si bien es cierto, ha tocado en el tema del carcelario, actualmente tenemos un déficit de cárceles muy importante en el país. El TC ya se pronunció al respecto, ha exigido que el Estado al 2026 o 27 cumpla con construir muchos centros más de carcelería. Pero acá hay un tema también que quizás es importante escuchar su comentario porque, claro, tenemos por un lado, luchar efectivamente y disminuir la delincuencia y la criminalidad, sobre todo hay que tener mejor policía, hay que tener un mejor sistema carcelario, hay que hacerlo que los costos de delinquir sean muchísimo, muchísimo más altos y evidentemente que se cumplan las penas. Pero hay un tema acá y es que muchas veces lo hemos visto aquí en Lima, en el Perú, bandas delincuenciales en su totalidad son capturadas, pero a la semana, gracias al pésimo sistema de justicia que tenemos, a la fiscalía y al sistema judicial, básicamente terminan pues como Pedro en su casa, caminando por las calles. Una vez más, el ciudadano que ha sido afectado puede encontrarse con esos criminales en las calles porque ya los dieron libertad. Y creo que esto no puede solucionarse a menos que haya una reforma integral, ¿no? En donde se articule estas cosas y se haga pues una reforma más robusta que involucre efectivamente al Poder Judicial, o sea, que tengamos mejores jueces que deciden mejor y al Ministerio Público, que tengamos fiscales que efectivamente se la Sí, jueguen, ¿no? Por el sí, país. Norma. Sí, justamente vamos a hablar en otro momento. Otro de los objetivos que planteamos es la reforma integral del sistema judicial en el país, completo, porque eso ha tenido un déficit desde el gobierno de Vizcarra, donde se generan y se crean una serie de entes como la Junta Nacional de Justicia, el Consejo de la Magistratura y otras cosas, que le quitaron la fortaleza a esa Corte Suprema de la República, a ese Poder Judicial que hasta antes de todo eso no estaba tan politizado ni estaba tan minimizado por gente con poca preparación, ¿no? Y digo gente con poca preparación porque lamentablemente en la década del 60 al 70, la formación en las universidades, yo estudiaba en San Marcos y conozco muy bien, yo era delegado de mi clase y tenía que peleármela con los delegados comunistas y con los delegados apristas, me acuerdo en esa época, ¿no? Entonces, se han formado con ideologías, Ujú. mayormente la gente que estaba en los estudios para ser abogados. Entonces, esa gente tiene una mente politizada, no todos, pero sí la gran mayoría. Entonces, la reforma hay que hacerla, como se dice, con pinzas para despolitizar y lograr una objetividad en el Poder Judicial para que este objetivo de luchar contra la criminalidad llegue a tener éxito. Un objetivo más y lo liberamos, estimado ingeniero. Gracias por su tiempo. Es Gracias, que Norma. plantean también crecimiento económico. Esto es importante, creo, muy importante. Actualmente la gente, después del año pasado que decrecimos, no crecimos, pese a las condiciones fabulosas que el Perú tiene para un crecimiento sostenido. Usted plantea un crecimiento económico igual o superior al 4%. Pero hay algo que me pareció muy interesante, reducir la burocracia regional. Y ahí, en ese punto, creo que vamos a disentir, pero primero hablemos del crecimiento económico. Ya, para este año el crecimiento económico debe estar oscilando entre el 2 a 3%, pero mucho de esto se debe también a la fortaleza que ha demostrado por muchos años atrás el Banco Central de Reserva en sus políticas relacionadas con ahorro, con inversión. Lamentablemente, Velarre, sí, Julio Velarde, presidente del eh, Banco Central. el director está con una enfermedad está bastante delicado, ojalá se restablezca y si en caso no puede seguir él adelante, que quien lo reemplace sea de la energía
de la preparación y de las ideas que él tiene para mantener entonces ese Banco Para los Central de que Reserva. no conocen, Julio Velarde estudió su maestría y su doctorado en la Universidad Brown, ¿no? Una de las top Así, universidades de los Estados Unidos. así es. Él es el presidente del Banco Central de Reserva. Perdone que haya hecho el comentario para claridad, Perfecto, sobre todo los perfecto, que nos Norman, siguen. totalmente. Entonces, para lograr este crecimiento económico, ¿que es posible en el Perú? La respuesta es sí. Tenemos proyectos pendientes grandes. Muchos están trabajando, muchos los quieren torpedear, pero tenemos que sacarlos adelante. Y tenemos lógicamente que reducir la parte de la burocracia estatal, regional y municipal. Tú me has dicho que no estarías de acuerdo con eso, pero eso parte Sí, de lo siguiente. sí. Tenemos 26, digamos, regiones en estos momentos determinadas en el Perú. Eh, Cada uno tiene pues su burocracia. No estoy hablando de la Ujú. burocracia ministerial, que también la vamos a tocar, sino Ajá. la burocracia de los gobernadores, con su palacio, con su gente, ¿no? Etcétera, etcétera. Nosotros estamos proponiendo más adelante uno de los objetivos, reducir esos 26, esas 26 regiones a 8 Ujú. regiones donde buscamos eh, juntar departamentos para eliminar esa, llamémosle, eh, ese pensamiento muy de cada uno, del ayacuchano, del arequipeño, yo soy esto. No, no, Ujú. somos peruanos todos y tenemos que buscar una unión, abrazarnos entre Correcto. codepartamentales. Y la, la, la idea es de que las regiones sean transversales, es decir, que tengan formación con departamentos de costa, de sierra y de selva. Ujú. Esto determinará entonces que se reduce la burocracia estatal, regional y municipal y trabajar en una reforma totalmente tributaria para que pueda manejar cada una de estas 8 regiones en forma más eficaz y con mayor presupuesto lo que necesita el pueblo de esas regiones. Eh, Correcto. Junto con esto, van a haber objetivos más adelante donde las vías de comunicación preferenciales tienen que ser las vías que conecten de costa a selva. Tenemos Ujú. en estos momentos el desarrollo del puerto de Chancay, que nos va a convertir en el megapuerto. Al ladito está el puerto del Callao. Tenemos que reforzar en el sur Mollendo y en el norte posiblemente Paita. Con El esos Puerto cuatro, Corío creo que es uno que se sí, vislumbra como, se avisora así como, está, también. no como el de Chancay, sino varias veces más que el de Chancay, ¿no? En Sí, Punta de Bombón, en pero Arequipa. eso es muy importante porque la posibilidad que tenemos nosotros, no solamente de conectarnos, fíjate, entre costa, sierra y selva, sino conectarnos con Brasil, que Perfecto. está al otro lado. También Bolivia puede tener salida por nosotros, Y es ¿no? un gigante, además hay que decirlo, ¿no? Brasil es uno de los gigantes del Así es. mundo, ¿no? Nosotros pertenecemos a APEC, que es la Asociación de Países Asia-Pacífico, donde está quiénes, está Rusia, está China, está Estados Unidos, está México, está Colombia, está Perú, está Chile, está Indonesia, está Australia, está Nueva Zelanda. Hay 21 países que manejan el 66% de la economía, entonces, del mundo. Entonces, tenemos que dar énfasis. Tenemos la presidencia de APEC este año, pero yo no veo que se esté haciendo nada. Entonces, tenemos Correcto. que buscar más acuerdos internacionales, comerciales, hacer un estudio, por eso es que proponemos nosotros un banco de promoción industrial donde se estudie la necesidad de financiación, de inversión y los proyectos agropecuarios e industriales de toda esa franja de cada una de las regiones, para poder Perfecto. sacar nuestros productos hacia el Asia Pacífico. Esto es muy valioso. Solo una precisión cuando mencioné que no estaba muy de acuerdo en el modelo de la regionalización, sobre todo me refería al tema de que creo que las regiones, por la experiencia que tengo en las regiones, tienen, efectivamente hay unas áreas que son muy grandes y tienen personal de sobra, pero las áreas que más se requiere, como por ejemplo en las direcciones regionales agrarias, sobre todo provinciales, por ejemplo, te encuentras con unas oficinas de 3 o 4 personas para que realicen una labor
que le corresponde a 20, 30 personas como mínimo. Entonces, ahí, por ejemplo, creo que es un tema de cómo hacemos para que las áreas que efectivamente requieren profesionales se las tengan y cuenten, pues, y las que no, efectivamente se disminuyen. Creo que en Estados Unidos, y ese es un planteamiento, no sé si lo han considerado, pero me parece muy útil. Normalmente en países desarrollados o en países que tienen una tradición estable e institucional como Alemania, por ejemplo, quienes llegan al gobierno, ya sea regional, ya sea local o sea nacional, llegan con un equipo mínimo, porque todo lo demás es meritocracia, ¿no? Y Sí, están trabajando. Norma, Entonces, eso sí me parece muy importante. sí, para complementar lo que tú dices, otros objetivos nuestros que proponemos son, eh, ¿cómo te digo? La creación de un ministerio de recursos naturales que abarca el de energía y minas y otros más, para poder dar asistencia a esas poblaciones que pueden ser muy pequeñas y no tienen gente que las ayude. Y además la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología para poder dar desarrollos en esas áreas. Entonces, la burocracia tiene que ir utilizando los mejores profesionales para lograr los mejores resultados. No tener empleados que reciban y sellen papeles. No, 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 no. Tenemos que tener una mejora en ese sentido. Ojo, ojo, que tenemos abiertas las puertas hacia el futuro con esto de la PEC. No debemos desperdiciarlo. Se habla de proyectos del tren que vaya desde Tumbes hasta el sur, ¿no? Hasta Tacna. Eso no es tan importante. Lo importante es lo que cortar las regiones de costa, sierra y selva para poder sacar esa producción hacia la costa donde están los puertos para abastecer, no solamente con productos naturales, ¿no? Sino con productos elaborados, industrializados. Entonces, sí creo que lograríamos un 4% de desarrollo. Nosotros tenemos para trabajar en detalle cada uno de estos objetivos. ¿Por qué? Porque es gente que ha trabajado, gente que ha vivido problemáticas similares y también hago un llamado a todos los que quieran sumarse. Nuestra página está en Facebook, es Tú por el Perú. Pueden ingresar y colaborar con sus aportes. Y sus Perfecto. críticas también se reciben. Las críticas tienen que ser necesarias porque son puntos de vista de gente y le vamos a sacar lo positivo en todo momento, porque ese es el espíritu de quienes hemos trabajado, ser positivos para el desarrollo del Perú. Te felicito, Ademar, y te agradezco por tu presentación. Clarísimo tu punto de vista, clarísimo su posición. Han sido solamente 4 de los objetivos de los 14 que han planteado, que has defendido aquí, así que te agradezco por tu tiempo y te comprometo a seguir hablando sobre el resto de objetivos en otras ediciones del programa. Muchísimas gracias y bueno, compartan el programa los que nos ven y suscríbase también si es que les parece interesante. Muchísimas gracias. Ha sido todo por hoy. Gracias, Ademar. Tus palabras finales. Gracias, mucho gusto, Norman. Hasta luego. Hasta pronto.